poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Tengan todos muy buenos días. María Elena Loría aquí los acompaña nuevamente. A todos los televidentes y radioescuchas, espero que hayan tenido una excelente semana y que la semana que venga sea de mucha prosperidad, tanto en lo espiritual como en lo económico y en lo físico también. Muy agradecida con Dios porque me permite estar hoy nuevamente con ustedes con temas de gran importancia, porque este tema es demasiado importante, porque es el que nos lleva a estar capacitados para ingresar en el reino de los cielos cuando el Señor venga en su segunda venida. Es un tema fuerte, es un tema muy controversial también, pero al final de cuentas es un tema demasiado importante. Y por eso es que tal vez sea tan pesado de asimilar, de presentar, de escuchar, porque nos trae al suelo un montón de ideas, ideologías que hemos adquirido a través de la tradición, a través de enseñanzas que no estaban correctas. Pero al final de cuentas es la preparación para estar con Dios en las alturas de los cielos. Antes de empezar, vamos a hacer una oración para que el Señor nos acompañe, que el Espíritu Santo esté con nosotros aquí, para que nosotros podamos exponer este tema de la mejor manera posible. Amantísimo Padre Celestial, estamos aquí reunidos para alabarte, para bendecirte, para darte gracias por todas las bendiciones, por todas las cosas buenas que nos has dado y por todas las enseñanzas que nos das, Padre. Esperemos que este programa sea de gran bendición para todos, que ponga en mis labios toda la sabiduría y el entendimiento que viene de ti, Padre Eterno, para que sea expuesto de la mejor manera posible y para que los radioescuchas y los televidentes lo oigan también como una bendición grande que llega a sus vidas, Padre Eterno. Te damos gracias, Padre, por estar con nosotros una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a la primera imagen, que siempre vamos a representar el mundito ese, porque el Señor fue el creador de los cielos y la tierra. Él nunca debemos dejar de lado eso, que Él fue el creador de los cielos y la tierra, y que Él siempre está con nosotros, porque esa era la intención de Él, siempre morar con su pueblo. Y el tema de hoy es el segundo ángel le sigue al primero, aunque suena raro el título, pero sí es importante. Vamos a la siguiente imagen. Vamos a ver la naturaleza del segundo ángel, porque en el tema pasado vimos la naturaleza del primer ángel, cómo este ángel está comisionado para anunciar el efecto del primer ángel, cómo derrama luz únicamente sobre los que han recibido positivamente el evangelio
y el lema que trae es: temédle a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, la naturaleza misma del mensaje del segundo ángel determina esta relación. El segundo ángel está comisionado para anunciar el efecto del primer ángel, el efecto que va a surgir. ¿Por qué? Porque el primer ángel lo que trae es el evangelio eterno. Entonces, todas y cada una de aquellas personas que recibieron positivamente, lo aceptaron, lo analizaron, lo estudiaron, lo masticaron y lo tragaron también. El mensaje del primer ángel, entonces ahora viene el segundo ángel a producir un efecto positivo en estas personas. Él no tiene nada que decir. Lo que hace él es hacer este efecto en nosotros para que nosotros tengamos más luz y podamos estudiar y ver todo lo implícito que está en el Evangelio, todas las enseñanzas, todos los secretos que Dios guarda en todas las palabras que se escribieron y se dijeron en el tiempo de los apóstoles y que luego fueron transcritas en la palabra de Dios. Él no solo profetiza lo que será, sino que declara que lo que ya es. Por lo tanto, no tiene un mensaje ni una labor hasta que el primer ángel haya cumplido sus responsabilidades. Cuando el primer ángel haya mostrado a todos los creyentes, a todos los seguidores de Cristo, a todos los que le aceptaron todas las bendiciones, es que el segundo ángel actúa. Es por esto que se halla derramando luz únicamente sobre los que han recibido positivamente el Evangelio eterno, presentado por su antecesor, el primer ángel. ¿Esto por qué se da? Porque los que rechazaron el Evangelio eterno no pueden ver revelaciones nuevas. Si yo no acepto lo primero, no tengo derecho a recibir lo segundo. Es como un examen, como cuando uno está en la escuela o en el colegio o en la universidad, que va escalonadamente. Aprobó el primer curso, tiene derecho a seguir el segundo. Mientras no apruebe el primer curso, no puede seguir con el segundo. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Y recordemos que todo en lo que nosotros aprendemos, hacemos, somos probados también, siempre recibimos un examen. Pero el Señor es tan buen maestro, que si usted pierde el curso, se lo repite. Entonces, por eso es tan importante aprender. Muchas de las personas están en tinieblas con sus ojos fijos en las cosas terrenales. Quiero ya lo que yo quiero disfrutar. Para eso es la vida, para disfrutar, para pasear. Y no es que sea malo disfrutar, todos disfrutamos comiéndonos una comida saludable, disfrutamos durmiendo, disfrutamos descansando, disfrutamos jugando un poco, porque siempre hay un niño en nosotros. Y a veces con nuestros hijos jugamos a la pelota o jugamos jaxes o jugamos muñecas con las chiquitas y lo estamos disfrutando. Disfrutamos a nuestros esposos, a nuestros hijos. Entonces no es que sea malo disfrutar, pero es que solamente tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. No tienen una conexión espiritual con Dios. Y estas personas también van a ser asistidos por ángeles, pero no los ángeles de Dios. Entonces, ellos están en tinieblas. Hay dos bandos. El que acepta el Evangelio, entiéndase todo el Evangelio. No es, la palabra de Dios es como platos a la carta, en donde yo digo, me gusta comer esto y lo como, y esto sí y esto no. Es todo. Yo no puedo rechazar absolutamente nada. Entonces,
van a haber dos grupos, los que aceptan la totalidad del evangelio y los que lo aceptan a medias o los que no aceptan nada. Entonces, unos van a estar en luz y otro grupo va a estar en tinieblas. Y por eso le dice el ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El mensaje del primer ángel fue dirigido a todas las iglesias. Pasemos a la segunda imagen. El mensaje del primer ángel fue dirigido a todas las iglesias, pero este mensaje produjo una separación. Entonces, en ese momento, no cuando se produce la separación, sino cuando el pueblo de Dios ha aceptado, entonces el segundo ángel se une al primero. En ese momento es que el segundo ángel se une al primero. Volvemos a lo mismo. Fue dirigido a todas las iglesias, a todas, absolutamente todas, sin excepción. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Él quiere que todos nosotros, absolutamente todos, seamos salvos. En nosotros está decidir si lo acepta o no lo acepta, o lo aceptamos o no lo aceptamos. No vino solamente por unos cuantos. Los que lograron o logramos tener esta conexión con el cielo, nos regocijamos, lógicamente. ¿Por qué nos regocijamos? Porque aceptamos, entendemos, analizamos, trae paz a nuestros corazones y recibimos más luz, vamos aprendiendo nuevas cosas que antes no entendíamos. Entonces todo esto trae regocijo en nuestras vidas. Y también tratamos de ayudar a algunos que antes estaban en tinieblas para que lo logren, para que vean lo que nosotros estamos viendo. Pero entonces se produce una separación, porque siempre esto causa separación. Entonces los que no recibieron esta palabra comienzan a perseguir cruelmente a los que recibieron y apreciaron la verdad. En este punto crítico, se une el segundo ángel al primero, pero solamente se une a los que reciben luz. ¿Por qué? Porque en ese momento que uno sufre persecución, ay no, usted está muerto en vida, qué pereza, usted ya solo anda con la Biblia aquí debajo del brazo. Ay no, vamos, disfrutemos, bailemos. Y hay presiones de toda clase, en la familia, en las amistades, en los vecinos, y uno tiende a decaer. Psicológicamente y espiritualmente uno tiende a decaer. Entonces ahí es cuando se une el segundo ángel para traer más luz, para traer apoyo, para traer sabiduría y entendimiento. Entonces dice, luego oí la voz de otro ángel decir, ha caído Babilonia. Una voz resplandece sobre los abatidos y con un ardiente deseo de ver su aparición, volvieron a fijar sus ojos en Jesús. Cuando esto ocurre es que cae Babilonia de mí, porque yo no puedo dar algo que yo no tengo. Y si Babilonia no cae primero de mí, yo no puedo continuar. Yo tengo que botar todas las creencias erróneas que me enseñaron, todas las tradiciones erróneas, y dichosa o desgraciadamente tenemos que apartarnos de seres tal vez muy queridos porque no aceptan la verdad que hay en nosotros, no la aceptan. Y entonces, como hay persecución y acoso, tenemos que apartarnos. En la primera proclamación del advenimiento de Cristo, cuando estas palabras se empezaron a enseñar ya duramente y con bastante énfasis en las iglesias, del primer advenimiento, cuando vino la aparición
vamos a la tercera imagen, por favor. Dice, Juan el Bautista prepara el camino para Jesús. Rechazo del mensaje de Juan. Hay rechazo al mensaje que trajo Juan y están las consecuencias del rechazo. Ok, entonces ahora sí, vamos. Cuando la primera proclamación del advenimiento de Jesús, Juan fue enviado en el espíritu y en el poder de Elías a fin de que preparase el camino para Jesús. Pero al igual que ahora, ese testimonio fue rechazado. No recibieron el beneficio de esas enseñanzas. Entonces, si no aceptaban lo que Juan les decía, no iban posteriormente a recibir lo que Jesús les iba a enseñar. Ahí tal vez se vea muy claro, no es la misma circunstancia, pero tal vez se vea muy claro el paso 1 y el paso 2, lo que el primer ángel enseña y lo que el segundo ángel enseña. Lógicamente que aquí es Juan el Bautista y Jesús, pero los pasos son los mismos. Su oposición al mensaje se había predicho. La venida de él los colocó donde les era más fácil recibir las evidencias de quién era el Mesías. Ya todas las escrituras hablaban de quién era el Mesías, qué era lo que venía a hacer, qué era lo que le iba a pasar. Todas las escrituras hablaban, pero los sabios de aquel entonces no hicieron caso. Satanás indujo a aquellos que habían rechazado el mensaje de Juan a que fueran aún más lejos. Uy, qué torta. A saber, que lo rechazasen y lo crucificasen. Entonces, las personas que rechazaron el mensaje de Juan no recibieron el mensaje de Cristo y hubo rechazo y persecución y hasta la muerte de Cristo, que es una de las consecuencias de ese rechazo. Al obrar así, se situaron donde no pudieron recibir tampoco la bendición de Pentecostés, no la pudieron recibir, porque esos son pasos y no, el siguiente paso no lo alcanzaron. Y el recibimiento del Pentecostés les mostraba el camino al santuario celestial. Entonces, no pudieron recibir eso. Se desgarró el velo en el templo y demostró que los sacrificios y los rituales que hacían los judaicos ya no iban a ser recibidos. El gran sacrificio había sido ya ofrecido, aceptado, consumado, y el Espíritu Santo que descendió el día de Pentecostés dirigió la atención a los discípulos desde el santuario terrenal al celestial, donde Jesús había entrado por medio de su propia sangre. Él entró por mérito propio, por el sacrificio que había hecho. Y ahí se derramó sobre los discípulos los beneficios de la expiación. Todo eso se perdieron las personas que no quisieron recibir el mensaje de Juan. Entonces, en la actualidad tenemos que tener mucho cuidado con no recibir todas las verdades del Evangelio. Porque si no recibimos todas las verdades del Evangelio, entonces no vamos a recibir el resto. Y uno de ellos es tener derecho a estar en las alturas de los cielos. Pero los judíos fueron dejados en tinieblas totales. Ellos fueron dejados en tinieblas. Perdieron toda la luz que pudieran haber obtenido mediante el plan de salvación. Siguieron confiando en sus sacrificios y sus ofrendas. Pero el santuario celestial había sustituido al terrenal, pero no se dieron cuenta del cambio. Ellos no se dieron cuenta del cambio. En realidad hay 5 pasos en el desarrollo y el crecimiento de la obra del ministerio de Juan el Bautista. Y esos pasos son: primero,
aceptar la obra de Juan el Bautista. Eso es lo primero. Lo segundo, aceptar el ministerio de Cristo. Tercero, aceptar la crucifixión de Cristo. Y luego viene el Pentecostés. Y por último, la iniciación del servicio mediador de Cristo en el primer departamento del santuario celestial. Esto lo del santuario lo vamos a ver tal vez un poquitito más detenido en el próximo programa para que se entienda más sobre cómo es que funciona el santuario celestial, porque como el santuario terrenal era una copia del que había en el cielo, entonces el santuario terrenal nos va a indicar cuáles son los pasos a seguir, pero eso los vamos a ver en el próximo programa si Dios lo permite. Entonces se debían incluir todos y cada uno de estos pasos, a menos que se hubiera aceptado la luz y la verdad expuesta en cada uno de estos pasos. Vamos a la siguiente imagen, que es el Evangelio. Entonces, lo primero que nosotros debemos aceptar es el Evangelio. Luego que lo aceptamos, tenemos que dar a conocer ese Evangelio. El segundo paso es que todos los oyentes del Evangelio tienen que recibirlo. El siguiente paso es comprenderlo plenamente para poder adquirir una experiencia personal. Yo necesito tener una experiencia personal, una relación con Dios, porque Él es el que me nutre, Él es el que me alimenta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de sus escrituras, porque ellas dan testimonio de Jesucristo. Entonces, eso es lo primero que debemos hacer. Después vamos a Mateo 22. Mateo 22 del 1 al 14. Vamos a leerlo. Mateo 22 del 1 al 14 y dice así. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hijo de un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a su servicio a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, lo afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron, juntaron malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Las bodas, la parábola de la fiesta de las bodas es muy representativa para nosotros en este momento. Todos, como dije en el principio, todos, absolutamente todos, fuimos llamados a oír, a escuchar la palabra de Dios. Todo esto se tiene que dar en todas las iglesias. El Evangelio está a la disposición de todas las iglesias. Las Biblias están a disposición de todas las personas.
Entonces, esta es la invitación para las bodas. Pero nosotros decidimos si lo rechazamos o no lo rechazamos. Unos se fueron a seguir trabajando y no quisieron escuchar. Otros se fueron a sus negocios. No les interesó. Eso mismo es en la actualidad. Pero otros matan también a las personas, así como mataron a los profetas, así como mataron a Jesucristo, así como mataron a los apóstoles, porque están diciendo lo que la gente no quiere oír. Entonces, ese es el problema. Pero después viene el lloro y el crujir de dientes, porque hay un invitado que no llegó bien presentado. Entonces lo tiraron fuera. Nosotros sabemos que el infierno está hecho para Satanás y sus ángeles, y que Dios no quiere que ninguno de nosotros esté ahí. Si alguno de nosotros va a estar ahí, es por decisión propia, porque no quisimos oír. Y esto también es muy representativo. Para muchos que profesan amar a Jesús, se burlan de las buenas nuevas de su segunda venida. En vez de recibir el mensaje con alegría, dicen que es un engaño, que mis abuelitos decían que Cristo iba a venir, mis tatarabuelos y un montón de generaciones atrás, 2000 años atrás, se ha dicho que Jesucristo va a venir y no viene. Muchos, como dice la palabra de Dios, lo tienen por tardanza. No reciben el mensaje con alegría. Aborrecen a aquellos que aman su aparición y los expulsan de las iglesias. Óigame, qué duro. Los expulsan de las iglesias también. Aborrecen a aquellos que aman su aparición. Si este mensaje es rechazado, no se puede recibir las bendiciones del clamor de medianoche. No se pueden recibir. Que nos preparan para entrar con Jesús por la fe en el santísimo, en el lugar santísimo del santuario celestial. Cristo en este momento está trabajando, por así decirlo, en el lugar santísimo del santuario celestial. Nosotros no sabemos cuándo vamos a ser llamados a ser juzgados. Entonces es mejor estar preparados. No debo entenebrecer así mi entendimiento, que no puede ver la luz del mensaje de los tres ángeles, que nos muestra el camino hacia el lugar santísimo. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado cuando rechazamos. Muchas veces el testimonio que dan muchas personas supuestamente seguidoras del Evangelio no es o no está de acuerdo con lo que yo, con la imagen que yo me he criado en mi mente de cómo debe ser una persona seguidora de Cristo. Entonces, rechazo a la persona, pero no me estoy dando cuenta que al rechazar a la persona estoy rechazando el mensaje. Estoy rechazando a Cristo y estoy en serios problemas. Estoy en serios problemas. ¿Por qué? Porque son seguidores de una iglesia y eso lo vamos a ver ahorita. Ahorita lo vamos a ver. Así como los judíos crucificaron a Jesús, en las iglesias nominales han crucificado los mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del santuario, del camino del santuario o del lugar santísimo. Ni pueden ser beneficiados con la intercesión ocurrida allí. Recordemos que Cristo intercede por nosotros. Y si nosotros no estamos aceptando el mensaje, lo estamos desarmando.
¿Cómo va a interceder por nosotros si no le creemos, si no le pedimos, si no lo seguimos, si no le obedecemos? Y así como los judíos siguieron ofreciendo sus sacrificios, así seguimos ofreciendo nuestras oraciones. Y no nos damos cuenta que ya este departamento fue abandonado por Jesús, que no está. Así como la Chequiná en el momento que habían problemas en el campamento, en el desierto, se apartaba, así se aparta también de nuestras vidas. Por eso tenemos que estar en comunión con Dios, porque no nos hemos dado cuenta si nos está abandonando o ya, si está o no está con nosotros. Entonces debemos mantenernos en guardia, debemos mantenernos firmes. Satanás atrae la atención de estos cristianos profesos también y obra con poder y con señales y prodigios mentirosos. Hoy casualmente en el periódico salía que hay un montón de sanidades que se están efectuando en muchas iglesias. También Satanás obra con señales y prodigios. Tenemos que tener mucho cuidado y mucho discernimiento en todo esto. Los intentos de enseñar el mensaje del segundo ángel a los que no reciben el mensaje del primer ángel será totalmente inútil y ofensivo. Óigame, ofensivo. Va a ofender a las personas. Muchas personas, cuando yo les hablo de Cristo, les hablo del Evangelio, se ofenden. Por ejemplo, una persona es, qué sé yo, por decirlo así, mentirosa. Y yo le hablo en contra de la mentira. Entonces lo están cogiendo a título personal. Vino a atacarme. Seguro ya le dijeron que yo era un mentiroso. O seguro que ya ella se dio cuenta que yo había dicho alguna mentira. Entonces lo cogen a título personal. Y no está bien. Y no está bien. Entonces resulta ofensivo para ellos. Una persona que es miembro de una iglesia apóstata es atraída por el mensaje. Pero ahí viene la siguiente imagen. La siguiente imagen es, ese es Nicodemo. Entonces, la persona es atraída por el mensaje, es atraída por el mensaje y se dan cuenta que, ¿qué hago? Este mensaje que estoy recibiendo no es lo que me enseñan en la iglesia. Estas cosas que me están diciendo me apartan de la iglesia. Es una iglesia que yo tengo 20, 30, 40 años, 5 años, 10 años y me llevo muy bien con todos mis hermanos de la congregación. Me gusta como predica el pastor. dice lo que yo quiero oír. Ay, ahora sí que estoy en serios problemas. Se preocupa más por su relación con la iglesia que por su relación personal con Dios. Descansa en la posición que si uno es hijo nacido de Dios, si uno es hijo de Dios, es nacido de nuevo. Entonces, no tengo problemas. Ya yo tengo un nuevo nacimiento. Ya yo recibí a Cristo en mi corazón. Ya yo fui bautizado. Entonces, no tengo problemas en la iglesia. Entonces, ahí viene donde me cuestiono, ¿qué debo de hacer? ¿Debo seguir o no debo seguir aquí donde estoy? ¿Qué hago? Y hay cosas, verdades que están siendo ocultas y hay prácticas que son injustas. Entonces, ellos empiezan a cuestionarse si la iglesia es o no es realmente la iglesia babilónica y si debe ser abandonada. Pero la sabiduría que viene de lo alto declara de otro modo. Lo primero es, ¿qué era? Lo que les dije, lo primero es el evangelio. Eso es lo primero. Lo primero, todo lo que
el pastor, el cura, el predicador, el líder, el diácono, o el que llega a mi casa a enseñarme, todo lo que me enseña, yo tengo que compararlo y ponerlo en tela de juicio con respecto del Evangelio eterno, con respecto de la palabra de Dios. Lo haya comprendido plenamente y el hecho de él hacer una experiencia personal. Yo tengo que comprender el Evangelio plenamente y hacer una experiencia personal, porque si no, la obra va a fracasar en mí, y no puedo tirar abajo Babilonia, que es confusión, que va a traer, me va a traer problemas. Yo tengo que botarla primero de mi vida. Por eso les leí la profecía de las bodas, porque esta profecía responde todas las preguntas al mostrarles claramente dónde se halla la iglesia en relación a la verdad presente y a la vista de Dios. Si las tinieblas dentro de la persona no han sido disipadas por medio del Evangelio, es imposible dejar salir o caer a Babilonia. Está realmente caída más allá de la conversión. Y el único camino que nos queda es salir de ella. Es el único camino que nos queda. No podemos seguir con confusión. Podemos seguir con confusión. Es como cuando un novio le dice a la novia, estoy confundido. Estoy confundido. Cuando un muchacho le dice a una muchacha, estoy confundida, es porque ya está viendo otra persona. Pero primero tenemos que ver esa confusión y recordemos que el novio es Cristo Jesús y que no debemos estar coqueteando con el otro novio, porque eso nos trae confusión. Y tenemos que tomar una decisión de calidad. ¿Sigo o no sigo? ¿O sigo con este bando o sigo con el otro bando? ¿Cuál es el que más me conviene? ¿Cuál es el que necesito? ¿Cuál es realmente el verdadero? Cuando se admite que la iglesia está en una espantosa condición, cuando se admite que la iglesia está en una espantosa crisis, hay que salir de ella. Pero muchos creen que el tiempo vendrá en que el Señor la limpiará y el Señor va a sanar y se va a llevar a toda esta gente que va a hablar cosas que no son, al igual que pensaron los israelitas con la primera venida de Cristo. Ellos pensaron que era un reino de este mundo, que iba a echar a los romanos, que la tierra iba a ser limpia y que iba a quitarse todos los problemas. Eso mismo pensamos. No. La iglesia ahorita se compone. Este pastor está de paso. O ese líder, ahorita lo van a corregir. Y empezamos a tener problemas. Pero es esencial que los fieles la abandonen. Para que cuando el Señor haya purificado sus filas, estén en disposición de aceptar sus planes y concluir su obra. Función que es negada si no nos apartamos. El Señor tiene que seguir con su obra, tiene que venir el segundo ángel a traer más luz. Y mientras no salgamos de Babilonia, mientras Babilonia no caiga de nosotros, no va a haber más luz. No va a haber más luz. ¿Que nos duele? Sí, nos duele. ¿Por qué? Porque los fieles están casados literalmente con la iglesia. Se casan con la iglesia. Entonces, esta relación es espiritual, no es física, pero es igualmente real.
Me caso con la iglesia. No, ¿cómo voy a dejar yo de ir a esa iglesia? No, si ahí están mis compañeros. No, si ahí están mis amigos. No, si ahí está el pastor que quiero tanto. ¿Cuántas veces no ha venido a mi casa? ¿Cuántas veces no me ha ayudado en momentos de crisis mía? ¿Cómo me voy a apartar? Y si la iglesia es atacada, saldrá en su defensa. Voy a salir en la defensa. No, 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 no. Eso fue una metida de pata que se dieron. Es exactamente igual que una esposa agredida. Uno ve una pareja que el esposo golpea a la esposa. La golpea. Física, psicológica y de todas maneras. Y uno se mete a ayudarle a la mujer. Y entonces lo primero que hace es darle un solo golpe al esposo. Y la esposa se le viene encima al que le dio el golpe al esposo porque es con él que ella se siente protegida. Y ella piensa que sin el esposo no va a poder funcionar. Es exactamente lo mismo. Cuando la iglesia se apostata, empieza a agredir a sus fieles. Pero ahí es donde ellos se sienten seguros, ahí es donde ellos se sienten protegidos, ahí es donde ellos se sienten cobijados. Y si las atacan la iglesia, se van en contra del atacante. Y esta es una iglesia apóstata y sus miembros también, porque están aprendiendo doctrinas de error. Y esto no puede ser. Cristo es el único con quien los creyentes tienen que formar una relación matrimonial. Tenemos que casarnos con Cristo. Ahora, ¿qué es casarnos con Cristo? Casarnos con Cristo es mantener unidos para siempre, porque esa es la filosofía del matrimonio. Cuando una pareja se casa es para siempre. Pues nosotros debemos permanecer unidos a Cristo para siempre. Pero cuando esta apostasía y esta incredulidad me separan de Cristo, porque lo que hace esta apostasía es separarme de Cristo, la iglesia ocupa el lugar del cónyuge. Entonces ya no estoy casada con Cristo, sino que estoy casada con la iglesia. Pero como Cristo es la fuente de vida y de salvación, la iglesia es buscada ahora para las bendiciones. Entonces ya no busco a Dios para las bendiciones, sino que busco la iglesia. Entonces voy a la iglesia, hablo con los pastores, hablo con los ministros, hablo con los líderes para ver que me ayuden, que oren por mí, porque estoy en una circunstancia fea. Y a Cristo lo dejamos de lado. Y no nos damos de cuenta que Él es la fuente de vida y de salvación. Y al mismo tiempo estamos separando a la cabeza de la iglesia, porque la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Y le estamos apartando, le estamos separando. Llegamos a no saber nada de Él. Ya ni siquiera le pedimos permiso, ni le pedimos consejo, ni le pedimos guía. Vamos directo a la iglesia. Pero la iglesia no posee la capacidad de llevarme a la Canaán celestial, ¿verdad que no? No tiene la posibilidad. El único que tiene esa posibilidad es Cristo Jesús. Entonces, llega a ser el único esposo, la iglesia. Y aparte de ella, no hay esperanza. Y la iglesia, si la iglesia recibe algún tipo de ataque, nos vamos en su defensa. Pero cuando los creyentes fieles desean que Dios purifique, cuando esto ocurre, los fieles desean que Dios purificara el movimiento y que zarandeara a la iglesia para que se vayan los apóstatas. Pero no es así. Yo soy la que tomo la decisión y debo apartarme de Babilonia, debo divorciarme de ella. Y esto lo voy a lograr única y exclusivamente con el poder de Dios, del Evangelio en Cristo.
tengo que liberarme de Satanás. Tengo que quitar el viejo hombre que está en mí para recibir una nueva vida. Y así Cristo me va a proveer todo lo necesario para que yo me aparte de donde está la apostasía. Ahora sí vamos con la siguiente imagen. La siguiente imagen es sobre Nicodemo y vamos a leer Juan 3 del 1 al 15 que dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Vamos a dejarlo hasta ahí por el momento. Entonces, vamos con Nicodemo. Él no era un fariseo común. Vamos a hacer una comparación de Nicodemo y el reino de Jesús. Nicodemo y los hermanos actuales. Y tiene que haber una regeneración espiritual, y Cristo no cayó en la trampa de lo que le estaba diciendo Nicodemo. Entonces, él no era un fariseo común. Era un gobernante de los judíos. Él se preocupaba, era un hermano creyente. Él no participaba en la venta de los palominos y la venta de los animalitos que se iban a sacrificar. Él no recogía plata, no recogía ofrendas, no negociaba. Él se daba cuenta de todos los errores y los defectos que tenía la iglesia. Entonces ahí viene una comparación con los hermanos actuales, también que se dan cuenta los errores que están cometiendo las iglesias, pero ahí están. Entonces en ese momento Nicodemo lo que pretendía era llegar donde Jesús para que Jesús fuera y solucionara el problema. Fuera y quitara la apostasía de la iglesia y la iglesia siguiera correctamente. Pero a Jesús no le interesaba en ese momento lo que estaba sucediendo en la iglesia, porque sabía que la iglesia era apóstata y que no se iba a corregir. Lo que le interesaba era lo que Nicodemo tenía en su mente y en su cabeza. Él no consentía en la profanación de los atrios, él no entendía nada de eso. Y por eso recurrió a Jesús. Asimismo, los hermanos de las iglesias apóstolas, Nicodemo necesitaba un conocimiento y una regeneración espiritual. Él necesitaba tener una regeneración, y eso fue lo que Cristo le dijo: tienes que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es quitar la mentalidad errónea que yo tenía en mi mente y formarme una nueva idea de lo que realmente Cristo quiere de mí, lo que realmente es una iglesia verdadera, el concepto original de Dios de lo que es una iglesia. Y eso era lo que Cristo le decía. Pero él era orgulloso y celoso y estaba en una condición irrenegada. No era capaz de aceptar en ese momento los preceptos divinos. No había recibido todavía el mensaje y la luz del primero y el segundo ángel. Entonces, en ese momento, él lo que quería era la conversión de su iglesia, y Cristo en ese momento lo que quería era la conversión de Nicodemo. Entonces, nosotros, como fieles creyentes, ¿en qué condición estamos? ¿Estamos en la condición de Nicodemo
¿Que queremos restaurar las iglesias, cambiar las iglesias? No, primero la ley entra por mi casa. La ley entra en mí primero. Yo soy la primera que tengo que quitar la apostasía y a Babilonia de mi vida. ¿Para qué? Para poder recibir la luz del mensaje. Y esto me lo trae el segundo ángel. Con su luz, él viene a mostrarme claramente con la palabra de Dios cuáles son los errores en que se están incurriendo para que uno los esclarezca y empiece a quitar todo el error para que caiga Babilonia de mi vida. Esa es la labor del segundo ángel. Por eso sigue al primero y su lema es: ha caído Babilonia, que ha hecho beber a las naciones del fruto de la ira, de su fornicación, del fruto de su fornicación. Entonces, tenemos que apartarnos de Babilonia, tenemos que seguir estudiando y aprendiendo. Que el Señor me los bendiga grandemente, que esta palabra haya sido de gran bendición para ustedes, que Babilonia caiga de nuestras vidas y que el Señor nos ayude a dilucidar bien claramente su palabra para que no seamos confundidos. Los espero la próxima semana. Que tengan una feliz semana y ha sido un placer para mí compartir con ustedes. Que Dios los bendiga a todos. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, conforta sin pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucha alegre son del ruiseñor que al Creador eleva su canción. El mundo es de mi Dios, en todo mi redor. Las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios, y al Salvador